Nací y crecí en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, rodeado de campos de trigo dorado y viñedos que se perdían en el horizonte. Allí, el tiempo pasaba despacio, como si cada día fuera un sorbo de vino añejo que había que saborear con calma. Todos conocían a todos, pero nadie sabía lo que realmente pasaba detrás de las paredes de cada casa. Mi madre, Lucía, me tuvo con apenas 18 años. Nunca me lo dijo directamente, pero yo siempre supe que no me había querido tener. Era de esas mujeres que miran por la ventana como si el horizonte escondiera la vida que realmente deseaban. De mí recibí más silencios fríos que abrazos, más miradas críticas que sonrisas. Mi padre, Ramón, era distinto. Moreno, fuerte, con las manos ásperas de trabajar en la construcción, pero con una voz cálida que me hacía sentir segura. Cuando yo tenía 6 años, mi madre se fue con un camionero que pasaba por el pueblo. Recuerdo que aquella noche él llegó del trabajo y encontró la casa vacía, solo un plato sucio sobre la mesa y una nota corta que no decía nada importante. Se sirvió un vaso de orujo y no dijo una sola palabra. Desde entonces, él fue mi único mundo. Vivíamos en una casa pequeña de paredes blancas y tejas rojas, y aunque el dinero no sobraba, siempre encontraba la manera de darme algún detalle, una pulsera de cuentas de colores, un vestido sencillo pero bonito. Crecí aferrada a él de una forma que, con el tiempo, entendí que no era del todo normal. Con los años, terminé trabajando en la oficina del ayuntamiento del pueblo, donde la gente venía a pedir papeles, quejarse de la factura del agua o simplemente cotillear. Allí conocí a Carmen, una mujer de mi edad pero totalmente distinta a mí, morena de piel canela, labios pintados de rojo intenso, siempre con vestidos ajustados y sandalias de tacón. Ella vivía como quería, sin pedir permiso a nadie. Yo la escuchaba hablar de sus aventuras en Madrid o en Valencia, de hombres que la buscaban y noches que no terminaban hasta el amanecer. Me fascinaba, aunque yo jamás me atrevía a contarle lo más importante, que nadie, absolutamente nadie, estaba tan cerca de mí como mi propio padre. Un sábado por la noche, después de cenar tortilla de patatas y un poco de queso manchego, me dejé caer en el sofá junto a él. La televisión estaba encendida, pero no prestábamos atención. Me tumbé y apoyé la cabeza en sus piernas. Su mano empezó a acariciar mi cabello lentamente. Sentí un calor extraño recorrerme, un cosquilleo que no supe controlar. Cerré los ojos, aspirando el olor de su ropa, una mezcla de jabón, polvo de obra y ese aroma suyo, profundo y masculino. No sé por qué, pero ese momento se sintió distinto. Había algo más que cariño. Noté que su mano se detuvo apenas un segundo antes de seguir acariciándome. Esa pausa mínima quedó grabada en mi memoria como si hubiera sido una palabra que ninguno se atrevió a pronunciar. Esa noche no pude dormir. Me movía de un lado a otro en la cama, recordando el roce de sus dedos en mi pelo, el calor de su cuerpo a mi lado. Al día siguiente, todo fue rutinario, trabajo, café con Carmen, su risa fuerte rompiendo la monotonía. Pero yo ya no era la misma. Al volver a casa, lo encontré en la cocina, removiendo una olla de caldo. Me acerqué por detrás y lo abracé, pegando mi cara a su espalda. Sentí su cuerpo tensarse levemente, pero no se apartó. Su mano se posó sobre la mía y la apretó suavemente, como diciendo algo que no se podía decir en voz alta. Cenamos juntos hablando de tonterías, la vecina que había adoptado otro gato,
el hijo del panadero que se había ido a Barcelona. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía ese mismo tirón invisible, como si hubiera una cuerda entre nosotros. Cuando terminé, me levanté para ducharme. El agua caliente me relajó, pero mis pensamientos seguían en él, en su voz grave, en la forma en que me miraba sin mirarme. Salí envuelta en una toalla, y cuando crucé el salón él me miró rápido, pero apartó la vista. Me senté a su lado, pegándome un poco más de lo normal. Sentí como su respiración se acompasaba con la mía. No hablamos. No hizo falta. En esa calma densa, algo se estaba rompiendo, o construyendo. Y yo ya no sabía si quería detenerlo. Durante los días siguientes, noté que mi padre evitaba quedarse a solas conmigo más de lo necesario. Se levantaba antes del amanecer, salía sin hacer ruido y regresaba tarde, con la excusa de que había mucho trabajo en la obra. Pero yo sabía que no era solo eso. Esa distancia me inquietaba. Me dejaba un vacío en el pecho, una especie de ansiedad que no me dejaba concentrarme ni en el trabajo ni en nada. Cada vez que lo escuchaba llegar, mi corazón se aceleraba, pero cuando lo veía entrar con la mirada esquiva, sentía un pinchazo de frustración. Una noche, mientras hojeaba una revista en el sofá, lo vi entrar al salón. Sus manos tenían restos de polvo de cemento, su camisa estaba medio desabotonada y su cabello despeinado, como si el viento hubiera jugado con él durante todo el día. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Yo no pude evitar mirarlo de arriba abajo, deteniéndome en el ligero movimiento de sus brazos, en la manera en que el sudor había marcado la tela. «Llegas tarde otra vez», comenté, fingiendo indiferencia. «Trabajo», contestó seco, sin mirarme. Lo seguí a la cocina, cruzando los brazos. «¿Me evitas?» Él abrió la nevera, sacó una cerveza y la abrió con un giro rápido. «No empieces, María». «Dime la verdad», insistí, acercándome un poco más. «¿Tienes miedo de mí?» Se quedó quieto. No giró la cabeza, pero sus hombros se tensaron. «No digas tonterías». «No es una tontería». Avancé hasta que quedamos a escasos centímetros. Podía sentir el olor a jabón mezclado con sudor y polvo de obra, un aroma que me resultaba extrañamente reconfortante. Él inspiró profundamente, como si tratara de controlarse. «María, basta». «¿Basta de qué?», pregunté en voz baja, con una media sonrisa. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Dio un paso atrás hasta chocar con la mesa. Yo avancé un poco más, dejando que el borde de mi falda rozara su rodilla. El silencio era tan espeso que podía escucharse el latido de mi propio corazón. «Eres muy joven», dijo, pero su voz no tenía fuerza. «Tengo 20 años», repliqué. Me miró por fin, con esos ojos oscuros donde se mezclaban cansancio, deseo y algo que no podía identificar. Noté cómo sus dedos apretaban la botella, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. «Esto no está bien», murmuró. «Entonces, ¿por qué tiembla tu mano?» Él soltó un suspiro largo, apartó la mirada y trató de moverse hacia un lado. Yo le tomé la muñeca, deteniéndolo. «Mírame». Lo hizo. Y en ese instante, sentí que el aire se cargaba de electricidad.
Mis dedos se deslizaron apenas por su antebrazo, rozando la piel áspera por el trabajo. Vi cómo tragaba saliva. No dijo nada, pero se liberó de mi mano con cuidado y salió de la cocina. Me quedé allí, con el corazón acelerado, sabiendo que esto ya no era solo un juego. Era una cuerda que se tensaba cada vez más, y ninguno de los dos parecía dispuesto a cortarla. Pasaron 2 días en los que apenas nos cruzamos más que para saludarnos. Él seguía saliendo temprano y regresando tarde. Yo sentía que se me escapaba entre los dedos, como arena que uno intenta retener en la mano. Aquella noche decidí que iba a enfrentar la situación. Preparé una cena especial, ensalada fresca, pan recién horneado y una receta de estofado que solía gustarle. Encendí una vela en el centro de la mesa, más por el ambiente que por necesidad de luz. Me puse un vestido rojo que nunca había usado en el pueblo. Era ajustado en la cintura y ligero en la falda, con un escote discreto pero sugerente. Lo combiné con unos zapatos negros de tacón bajo y unos pendientes dorados que tintineaban suavemente cuando movía la cabeza. Cuando escuché la puerta, mi corazón dio un salto. Él entró, cerró sin hacer ruido y dejó las llaves sobre la mesa del recibidor. Al verme, se detuvo. Fue solo un instante, pero vi cómo sus ojos se detuvieron en el vestido antes de apartar la mirada. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la mesa puesta. Cena. Nada más. Se sentó frente a mí, comiendo despacio. Yo lo observaba, siguiendo cada movimiento, la forma en que sostenía la cuchara, cómo sus manos se apoyaban en la mesa, cómo evitaba mirarme directamente. «Sigues evitándome», dije, rompiendo el silencio. «No es eso». «Entonces, ¿qué es?». Finalmente levantó la vista. Había algo en sus ojos, un destello de algo que me encendió por dentro. Me puse de pie y rodeé la mesa lentamente hasta quedar a su lado. Él dejó la cuchara y apoyó la espalda en la silla, como si se preparara para defenderse. «María». «SHHH», susurré, inclinándome apenas para rozar con mis labios la comisura de su mejilla. Sentí su respiración acelerarse. No se movió, no me empujó, pero tampoco correspondió. Mi mano rozó su hombro y luego bajó hasta su antebrazo, donde la piel áspera y caliente me erizó la mía. «No entiendes», murmuró. «Lo entiendo todo», respondí. El momento se alargó como un hilo a punto de romperse. Podía oír el latido en mis sienes. Entonces, de pronto, él se levantó bruscamente, la silla chirrió contra el suelo y su voz sonó firme. «No. Esto no puede seguir así». Me quedé quieta, sintiendo el calor subir a mi rostro. Él me miró por última vez, con algo que parecía una mezcla de dolor y deseo, y salió de la cocina. El sonido de sus pasos alejándose fue lo único que quedó. Esa noche, en mi habitación, no pude dejar de pensar en el momento en que mis labios casi tocaron los suyos. Estábamos demasiado cerca, demasiado. Y algo me decía que esa distancia se rompería tarde o temprano. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, rodeado de campos de trigo dorado y viñedos que se perdían en el horizonte. Allí, el tiempo pasaba despacio, como si cada día fuera un sorbo de vino añejo que había que saborear con calma. Todos conocían a todos,
pero nadie sabía lo que realmente pasaba detrás de las paredes de cada casa. Mi madre, Lucía, me tuvo con apenas 18 años. Nunca me lo dijo directamente, pero yo siempre supe que no me había querido tener. Era de esas mujeres que miran por la ventana como si el horizonte escondiera la vida que realmente deseaban. De mí recibí más silencios fríos que abrazos, más miradas críticas que sonrisas. Mi padre, Ramón, era distinto. Moreno, fuerte, con las manos ásperas de trabajar en la construcción, pero con una voz cálida que me hacía sentir segura. Cuando yo tenía 6 años, mi madre se fue con un camionero que pasaba por el pueblo. Recuerdo que aquella noche él llegó del trabajo y encontró la casa vacía, solo un plato sucio sobre la mesa y una nota corta que no decía nada importante. Se sirvió un vaso de orujo y no dijo una sola palabra. Desde entonces, él fue mi único mundo. Vivíamos en una casa pequeña de paredes blancas y tejas rojas, y aunque el dinero no sobraba, siempre encontraba la manera de darme algún detalle, una pulsera de cuentas de colores, un vestido sencillo pero bonito. Crecí aferrada a él de una forma que, con el tiempo, entendí que no era del todo normal. Con los años, terminé trabajando en la oficina del ayuntamiento del pueblo, donde la gente venía a pedir papeles, quejarse de la factura del agua o simplemente cotillear. Allí conocí a Carmen, una mujer de mi edad pero totalmente distinta a mí, morena de piel canela, labios pintados de rojo intenso, siempre con vestidos ajustados y sandalias de tacón. Ella vivía como quería, sin pedir permiso a nadie. Yo la escuchaba hablar de sus aventuras en Madrid o en Valencia, de hombres que la buscaban y noches que no terminaban hasta el amanecer. Me fascinaba, aunque yo jamás me atrevía a contarle lo más importante, que nadie, absolutamente nadie, estaba tan cerca de mí como mi propio padre. Un sábado por la noche, después de cenar tortilla de patatas y un poco de queso manchego, me dejé caer en el sofá junto a él. La televisión estaba encendida, pero no prestábamos atención. Me tumbé y apoyé la cabeza en sus piernas. Su mano empezó a acariciar mi cabello lentamente. Sentí un calor extraño recorrerme, un cosquilleo que no supe controlar. Cerré los ojos, aspirando el olor de su ropa, una mezcla de jabón, polvo de obra y ese aroma suyo, profundo y masculino. No sé por qué, pero ese momento se sintió distinto. Había algo más que cariño. Noté que su mano se detuvo apenas un segundo antes de seguir acariciándome. Esa pausa mínima quedó grabada en mi memoria como si hubiera sido una palabra que ninguno se atrevió a pronunciar. Esa noche no pude dormir. Me movía de un lado a otro en la cama, recordando el roce de sus dedos en mi pelo, el calor de su cuerpo a mi lado. Al día siguiente, todo fue rutinario, trabajo, café con Carmen, su risa fuerte rompiendo la monotonía. Pero yo ya no era la misma. Al volver a casa, lo encontré en la cocina, removiendo una olla de caldo. Me acerqué por detrás y lo abracé, pegando mi cara a su espalda. Sentí su cuerpo tensarse levemente, pero no se apartó. Su mano se posó sobre la mía y la apretó suavemente, como diciendo algo que no se podía decir en voz alta. Cenamos juntos hablando de tonterías, la vecina que había adoptado otro gato, el hijo del panadero que se había ido a Barcelona. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía ese mismo tirón invisible, como si hubiera una cuerda entre nosotros. Cuando terminé, me levanté para ducharme.
El agua caliente me relajó, pero mis pensamientos seguían en él, en su voz grave, en la forma en que me miraba sin mirarme. Salí envuelta en una toalla, y cuando crucé el salón él me miró rápido, pero apartó la vista. Me senté a su lado, pegándome un poco más de lo normal. Sentí como su respiración se acompasaba con la mía. No hablamos. No hizo falta. En esa calma densa, algo se estaba rompiendo, o construyendo. Y yo ya no sabía si quería detenerlo. La lluvia llevaba horas golpeando los tejados, convirtiendo las calles empedradas en espejos oscuros. El viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, y el olor a humedad se colaba por cada rincón de la casa. Yo estaba en el salón, envuelta en una manta fina, mirando la televisión sin verla realmente. Mi mente estaba en otro lugar, o, mejor dicho, en otra persona. Escuché sus pasos en el pasillo y, antes de que pudiera girar la cabeza, él apareció en la puerta. Llevaba una camisa gris medio desabotonada y pantalones oscuros. Sus ojos, cansados, parecían más profundos bajo la luz tenue de la lámpara. En la mano sostenía un vaso con un poco de vino tinto. Se quedó de pie, mirándome, sin decir nada. «Has estado fuera todo el día», dije en voz baja. Necesitaba pensar. Dejó el vaso sobre la mesa y caminó hacia mí. Su sombra se alargó sobre la alfombra. Cuando se detuvo frente al sofá, pude sentir cómo su presencia llenaba todo el espacio. Me incorporé, dejando que la manta cayera sobre mis piernas, y crucé las manos sobre ellas. Pregunté. ¿Ya has decidido qué vas a hacer? No hay una decisión fácil. Su voz era grave, más de lo normal, como si las palabras le pesaran. Se sentó a mi lado, lo bastante cerca para que nuestras rodillas se rozaran. Durante un momento no hablamos, solo escuchábamos el sonido de la lluvia. María, esto no puede seguir. ¿Por qué? Susurré. Porque soy tu padre. Y yo, me incliné hacia él, rozando apenas su mejilla con mis labios, yo te veo como algo más. Su respiración se aceleró. Podía sentir su calor, el latido en su cuello. Mis dedos buscaron su mano, y él no se apartó. Afuera, un trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar los cristales. No entiendes, empezó a decir, pero yo lo interrumpí. Sí entiendo. Entiendo demasiado bien. Hubo un instante en que ninguno de los dos se movió. La tensión era tan espesa que parecía que la casa entera estaba conteniendo la respiración. Y entonces, de pronto, se levantó. Tengo que irme, dijo. Me quedé helada. ¿A dónde? Necesito tiempo. Se dirigió hacia la puerta, cogiendo sus llaves y una chaqueta. Yo me levanté de golpe, siguiéndolo hasta el umbral. La luz de la calle iluminó su rostro, había en él algo que nunca había visto, una mezcla de dolor y determinación. ¿Vas a volver? Pregunté, sintiendo como la garganta se me cerraba. Me miró. Hubo un segundo en el que pareció que iba a responder, pero en lugar de eso, bajó la mirada y abrió la puerta. Un viento frío entró en la casa. Salió sin decir nada más. Me quedé allí, sola, viendo cómo su silueta se perdía bajo la lluvia. Y por primera vez,
Tuve miedo de que no regresara nunca.